Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Como saben, aquí nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado haciendo mucho ruido y generando muchísima especulación. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores y posibles verdades detrás de un título que promete ser explosivo. Hande Erçel canceló la boda por culpa de Kerem Bürsin. El escándalo. Sí, han oído bien. Hoy vamos a desmenuzar esta noticia que ha conmocionado a los fanáticos de esta icónica pareja turca. ¿Será cierto que una boda que muchos esperaban con ansia se vio truncada por las acciones o decisiones de Kerem Bürsin? ¿Qué tipo de escándalo podría haber surgido? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de este vídeo. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles, les recuerdo lo de siempre, lo que me hace muy feliz y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad: suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en este fascinante y a la vez desconcertante tema. La noticia de la cancelación de una boda siempre es un acontecimiento que genera intriga, pero cuando involucra a celebridades del calibre de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la expectativa se multiplica. Ambos son nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, y su relación ha sido seguida de cerca por millones de admiradores en todo el mundo. Han sido el centro de atención por sus papeles protagónicos en series que han cautivado a audiencias internacionales, pero también, y quizás más intensamente, por su historia de amor, que ha sido un constante tema de conversación y, en ocasiones, de especulación. La información que ha llegado hasta nosotros, a través de diversas fuentes y portales de noticias del corazón, sugiere que la que se perfilaba como una de las bodas más esperadas del año, si no de la década, ha sido pospuesta o, en el peor de los casos, cancelada definitivamente. Y lo que hace este tema especialmente picante es el señalamiento directo de Kerem Bürsin como el supuesto responsable de esta drástica decisión. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Fue una discusión seria? ¿Descubrimientos inesperados? ¿Algún tipo de infidelidad o malentendido que escaló a niveles insospechados? Las posibilidades son tantas como la imaginación de los fanáticos, pero vamos a intentar basarnos en lo que se ha reportado y analizado. Por un lado, hay quienes aseguran que la relación entre Hande y Kerem, a pesar de la aparente solidez que proyectaban, enfrentaba tensiones internas que no eran visibles para el público. Estas tensiones, según algunos rumores, podrían haber tenido su origen en las diferencias en sus planes de futuro. Se habla de que Hande, quizás más enfocada en establecerse en una vida más estable, deseaba dar el siguiente paso con la boda y formar una familia, mientras que Kerem podría haber estado atravesando un momento de mayor introspección o de priorización de su carrera profesional, sintiendo que casarse en ese instante podría representar una carga o una limitación para sus aspiraciones. Pero aquí es donde entra la figura de Kerem Bürsin y su supuesta implicación directa en la cancelación. Si bien es cierto que las decisiones en pareja suelen ser mutuas, el título sugiere una responsabilidad unilateral. Se especula que Kerem pudo haber tenido alguna actitud o comportamiento que resultó inaceptable para Hande, llevándola a tomar la difícil determinación de cancelar la boda. Podría tratarse de un descubrimiento de algo que él hizo o dijo. Quizás alguna conversación comprometedora con otra persona, alguna indiscreción que salió a la luz y rompió la confianza de Hande. Los tabloides turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, han estado llenando sus páginas con teorías, algunas más fundamentadas que otras, pero todas contribuyendo a la leyenda urbana que rodea este posible escándalo. Una de las teorías que ha ganado tracción es la de una posible tercera persona involucrada. Aunque esto suena como un cliché de las rupturas, en el mundo de las celebridades, a veces la realidad supera la ficción. Se ha rumorado sobre acercamientos de Kerem con otras actrices o figuras públicas, y aunque no hay pruebas concluyentes, la simple posibilidad de una infidelidad, o incluso de coqueteos considerados inapropiados por Hande, podría haber sido suficiente para hacerla replantearse el futuro de su relación y por ende la boda. Otra vertiente de los rumores apunta a una crisis de compromiso por parte de Kerem. Tal vez al acercarse la fecha de la boda, él experimentó un miedo o una duda profunda sobre casarse, y en lugar de comunicarlo abiertamente y a tiempo, sus reacciones o actitudes comenzaron a ser evasivas o conflictivas,
lo que llevó a Ande a percibir una falta de convencimiento y a tomar la decisión de no seguir adelante con los preparativos. En ocasiones, la presión de una boda importante sumada a la atención mediática puede ser abrumadora y desencadenar comportamientos inesperados. Es importante recordar, y esto lo recalco mucho, que hasta ahora todo lo que estamos comentando son rumores, especulaciones y análisis basados en informaciones fragmentadas que circulan en los medios. Ni Ande Ercel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales y definitivas sobre la cancelación de su boda. Cuando las celebridades mantienen un perfil bajo ante este tipo de noticias, la especulación se dispara y cada pequeño indicio se magnifica. Sus seguidores, que los han apoyado en sus carreras y en su relación, están ansiosos por saber la verdad, pero también son conscientes de que la vida privada de las personas debe ser respetada. Sin embargo, el título es directo: Ande Ercel canceló la boda por culpa de Kerem Bürsin. Esto implica que, según la fuente o el rumor que dio origen a este título, hubo un acto o una serie de actos por parte de Kerem que forzaron a Ande a tomar esa decisión. Pensemos en el impacto que esto debe tener en Ande. Haber planificado una boda, haber soñado con ese momento y, de repente, tener que cancelarla por una causa relacionada con su pareja, debe ser devastador. La fortaleza de carácter de Ande que hemos visto proyectada en sus personajes y en su vida pública, seguramente ha sido puesta a prueba. Analicemos un poco el contexto de su relación. Ande Ercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, donde interpretaron a una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla traspasó la ficción y se convirtió en una relación real, para deleite de sus fans. Durante años fueron vistos juntos compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo a eventos y proyectando una imagen de pareja sólida y enamorada. Esto es lo que hace que la noticia de una cancelación de boda sea tan impactante. Parecían estar en la cúspide de su relación. ¿Podría haber un factor externo que influyera en la relación de Kerem? A veces las presiones de la industria, las oportunidades laborales que requieren mudanzas o dedicación intensa, o incluso la interferencia de personas cercanas, pueden afectar a las parejas. No podemos descartar que Kerem, siendo un actor de gran proyección internacional, haya recibido ofertas o propuesto proyectos que chocaran directamente con los planes de boda o con la estabilidad que Ande buscaba. Y volviendo a la idea de el escándalo. ¿Qué nivel de escándalo podríamos estar hablando? ¿Algo que salpique la reputación de Kerem o de ambos? Si fuera algo relacionado con infidelidad o con un comportamiento moralmente cuestionable, efectivamente sería un escándalo mayúsculo, especialmente dada la proyección pública que ambos tienen. Por otro lado, un escándalo podría ser simplemente una gran diferencia de opiniones o planes que, de no resolverse, llevara a una ruptura de tal magnitud. A veces lo que parece un gran escándalo para el público, para los involucrados es simplemente una crisis personal o de pareja. Es fundamental mantener la objetividad y no dejarse llevar por la vorágine de los rumores sin contrastar. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿por qué se ha filtrado esta información y se ha apuntado de manera tan directa a Kerem Bürsin? Esto sugiere que hubo alguna persona cercana a la pareja, o dentro de su círculo, que quiso dejar entrever esta versión de los hechos. La dinámica de las filtraciones en el mundo de la farándula es compleja, y a menudo hay intereses detrás de cada información que sale a la luz. Podríamos considerar también la posibilidad de que el escándalo no sea tan grave como lo pintan los titulares. A veces las cancelaciones de bodas ocurren por motivos más mundanos, desacuerdos sobre la organización, estrés de los preparativos, o simplemente una realización tardía de que no estaban listos para dar ese gran paso. Sin embargo, el hecho de que se señale a Kerem Bürsin como el culpable y se hable de un escándalo, nos inclina a pensar que hay algo más profundo y quizás más doloroso detrás de esta decisión. La industria del entretenimiento, con su constante escrutinio y exposición, puede ser un terreno difícil para las relaciones. La fama, los viajes, las largas jornadas de trabajo, todo esto puede generar tensiones. Y cuando una relación de celebridades llega a un punto tan crítico como la cancelación de una boda, las especulaciones se desatan. Los fanáticos se dividen entre quienes defienden a uno u otro, quienes especulan sobre lo sucedido y quienes simplemente lamentan la ruptura de una pareja que admiraban. Para concluir esta profunda inmersión en los rumores que rodean la posible cancelación de la boda de Ande Ercel y Kerem Bürsin, podemos resumir que la información principal apunta a que Ande habría tomado la decisión de cancelar el enlace nupcial, y que las razones estarían ligadas a acciones o actitudes de Kerem Bürsin.
Las especulaciones van desde diferencias insalvables en los planes de futuro, hasta la posibilidad de una tercera persona involucrada o una crisis de compromiso por parte de Kerem. Es crucial recordar que hasta el momento no hay declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estos rumores, y que debemos ser cautelosos con la información que consumimos. La fuerza de las redes sociales y de los medios de comunicación puede hacer que una noticia se magnifique, pero la verdad suele ser más compleja. En definitiva, hemos desgranado las teorías, hemos analizado el contexto y hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones de esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Espero que esta investigación haya sido intrigante e informativa y que les haya dado una visión más clara, dentro de lo posible, de lo que podría estar sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí y para el equipo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores tienen fundamento? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Dejen sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los análisis más profundos y las investigaciones más intrigantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que ellos también se enteren de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.